A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, hoy martes 22 de octubre del año 2024. Vamos a ver. Creo que ya algunos temas. Bueno, vamos a empezar. El título del editorial es el siguiente. Increíblemente, hay muchos sorprendidos por lo que hoy nos pasa. Repito, increíblemente, hay muchos sorprendidos por lo que hoy nos pasa. O se hacen tarugos o están sorprendidos de esto que estamos viendo y padeciendo además. ¿Por qué digo esto? Los que me han seguido aquí de manera sistemática y permanente recordarán que desde el año pasado, cuando fue seleccionada la ingeniera Xóchitl Gálvez y que yo afirmé que era la peor opción, y el tiempo me ha dado la razón, yo hice el planteamiento no solo aquí, sino en varias conferencias que impartí, y ahí tengo yo las láminas de esas fechas. Y yo dije, señores, la prioridad debe ser el Congreso. ¿Por qué razón? Las explicaba de manera detallada, varios escenarios. Ganamos una, perdemos la otra, ganamos las dos o perdemos las dos. Todo eso lo describí de manera detallada. ¿Por qué razón planteaba yo? Bueno, cuando menos la Cámara de Diputados hagamos un esfuerzo, que los partidos nominen a los mejores prospectos para esa Cámara, con miras a obtener la mayoría absoluta cuando menos. La razón es muy simple. Si nosotros hubiésemos obtenido la mayoría absoluta en diputados, primero, controlaríamos el presupuesto, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar, distribuir de una manera diferente y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Segundo, al tener la mayoría absoluta en una sola Cámara, en este caso la de diputados, le sería imposible a Morena y los suyos modificar la Constitución. Eso lo expliqué una y otra vez. Muy bien. Ante esa explicación con argumentos irrefutables, ¿qué hicieron los partidos? Cayeron en el juego perverso de estos grupúsculos que tienen más poder de convocatoria, un atropellado en Insurgentes y Reforma que ellos, al grado tal de que ahorita, ¿dónde está la Marea Rosa? ¿Dónde está el Frente Cívico? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? ¿Dónde está Mengana? Pues quién sabe. Regresaron al anonimato de donde nunca debieron haber salido. Andaban buscando una chamba o una candidatura, así les hicieron. Pero los dos partidos, el PRD, bueno, pues era un agregado, era un reintegro ahí, cayeron en una especie de temor. Es que los ciudadanos, la fuerza ciudadana, cayeron en el garlito de esos rolleros irresponsables y de ahí lo demás es historia. ¿Por qué? Porque los dos partidos PRI y PAN nominaron, pues no voy a decir a lo peor de lo peor, pero casi, desconocidos, personas sin arrastre, salvo en con muy contadas excepciones, pero en términos generales, tan fueron pésimos candidatos que el PRI, de tener 70 o 71 diputados en la anterior legislatura, ahorita tiene 35. Y en el caso del Senado tenía 16, pero en un error estratégico de primaria sacaron de forma grosera, además, que como solemos decir en Sonora, el licenciado Beltrones no es vengativo, pero tiene muy buena memoria. Entonces, todos esos que estaban, no te olvides, Manuelito, no te olvides, Añorbe,
te llegará tu fiestecita, y a otros 2, 3 por ahí que le hicieron al valentón. Malio, tranquilo, sereno moreno, ¿no? Él ahí está haciendo su chamba y las cosas van a ver. El PAN de tener 120 y tantos diputados en la anterior legislatura, creo que ahorita tiene 70 y 22 senadores. ¿Y por qué? Porque hicieron pésimas campañas, pero además nominaron a pésimos candidatos. No hay otra explicación. En ese sentido, pues, vean ustedes qué es lo que estamos enfrentando hoy. Que Morena, chueco, derecho, que si acá, que si el fraude, será el sereno, pero, y yo lo dije, nos van a dar hasta por debajo de la lengua, y eso sucedió, y por allá anda un loquito de apellido ruso, que el conteo ciudadano, y que por acá, y esto, y que el otro, descubrimos, ténganle, hombre, simplemente vean quiénes están con él y se darán cuenta que casi los 3 chiflados, hombre. Que tenemos hoy, que en donde no tuvieron la mayoría calificada, presionaron a uno, sobornaron al otro, amenazaron por acá y lograron 86, 87 para superar con uno el número mágico del Senado para tener la mayoría calificada. Por eso están haciendo lo que están haciendo, pero repito, si nosotros, si los partidos de oposición hubieran nominado a los mejores personajes de arrastre, aceptados en sus distritos o en sus entidades, con arraigo, gente decente, gente capaz, conocedora, otro gallo nos cantaría. Pero no, las cosas no sucedieron de esa manera. Entonces, en esas condiciones, pues, la pregunta o la afirmación que hago aquí como título cobra sentido. ¿Por qué se sorprenden? ¿A qué se debe? Ay, lo que están haciendo. ¿Acaso piensan que ellos buscaban la mayoría calificada con su plan C? ¿Se acuerdan que les cancelaron o les echaron abajo el plan A, el plan B y se quedaron con el C, que en aquel momento era ganar la mayoría calificada en las 2 cámaras? Ese era el original plan C. ¿Qué era? Y andaban haciendo campaña abiertamente el presidente, el bulto, para lograr eso, porque les interesaba tener el control total del Congreso para poder cambiar a su antojo la Constitución, valiéndoles moder si violaban esto o lo otro, no les importaba. Cuando yo les decía, señores, y no, ¿qué vas a ver este pelón, hijo de ejidatario sin tierras? Pues, ¿qué? Ahí están las cosas. ¿Qué hacen ahorita? Pues se están lamiendo las heridas por ahí, pero nada aprendieron. Vean lo que está sucediendo en el PAN y en el PRI. Peleándose acá y que unos que se salieron, que no, que quiten al ITU, que el cambio de estatutos, y este hábil se los abrochó y punto, y ahí se va a quedar. En el caso de Marquito, apoya a Jorge Romero, y la Adriana Dávila, pues lástima, Margarita, por participar. Pero con los mismos vicios, las mismas cosas, pues. Ahí. De tal manera que esto que está sucediendo ahorita, se les dijo que iba a pasar. Por eso, esa sorpresa, ay, ¿y qué hacemos ante esto? Señores, ¿a poco no se acuerdan de cuando se dijo eso? Ellos mismos, los de Morena, lo dijeron, que ese era su objetivo. Repartieron dinero, amenazaron y todo. Y ahí están los resultados. Se aliaron con el crimen organizado y también con el desorganizado. Pues. Vean ustedes la idea que los mueve, el desempeño de farsa, de sainete en Jalisco, porque se resistían, no obstante lo obvio, que fueron derrotados, al igual que la alcaldía Cuauhtémoc.
En esas condiciones, pues, no debería haber un solo ciudadano sorprendido. Señores, se les dijo una y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué hicieron los partidos? Actuaron exactamente igual que en elecciones anteriores. Que los amigos, que los cuates, que los compadres, que la amiga, que por acá, que yo la conozco, que mi comadre, y ahí van. Ahí están los resultados. Irrelevantes en las dos cámaras. Irrelevantes. Morena y los suyos no los necesitan para la mayoría calificada, ni en diputados, ni en el Senado de la República. Puede el PRI ausentarse lo que quieran, nadie lo va a notar. ¿Por qué? Porque aquellos partidos, los tres aquellos, tienen el control al grado de obtener en ambas cámaras la mayoría calificada. En esas condiciones, pues, no cabe en modo alguno sorpresa alguna, valga la repetición o la redundancia. Señores, se les dijo, pero como pues a los grandes analistas no les interesa la política real, incluso durante casi toda la campaña desde que designaron a la ingeniera, ellos en otra cosa, pero ya cuando estaban a punto las elecciones, oiga, sí que la mayoría, pero el daño ya estaba hecho, ¿verdad? Y hoy eso es lo que estamos padeciendo. Y si los dos partidos de oposición, PAN y PRI, hacen exactamente lo mismo para el 27, les va a suceder, no lo mismo, les va a suceder lo peor. Hoy el PAN tiene 70 diputados, pues podría quedarse con 20 o 30 o 40, y el PRI que tiene 35, probablemente 20, porque están por el mismo camino haciendo lo mismo. No, pues que al PAN le va a tocar que 900 millones de pesos, las prerrogativas, al PRI unos 800 o quizá un poco menos, ¿verdad? Porque tuvo el 9% de la votación y el PAN creo que tuvo el 17%. Entonces, con eso, ¿no? Pues ha de decir alguien si hay trimestres que no lo saco, esos 800, 900 millones de pesos. Lo mismo, pues. Es una locura en esta frase que le atribuyen a Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo, con lo mismo y esperar resultados diferentes. No es posible. No es posible, pues. Entonces, en ese sentido, no tiene ningún sentido ni lógica el declararse sorprendido. Se les dijo una y otra y otra y otra vez. Jamás se organizaron para presionar a los partidos de que pusieran, nominaran buenos candidatos, jamás. Ellos en su capillita, acá en tercer grado, en la hora de opinar y que acá, ahí están los resultados. Porque lo que no entienden esas luminarias es que nadie los pela. Nadie, el nivel de audiencia que tienen es mínimo, es casi cero. Esa es la realidad. Muy bien, entonces eso explica el título. Muy bien. Ahora vamos a entrar en otra materia. La economía mexicana la deja en una situación de crisis en las finanzas públicas y en la economía misma, el bulto, que estamos ante una situación de pronóstico reservado. Acaba de aparecer un documento muy interesante, creo que es México Evalúa. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Es México Evalúa. Vamos a ver. O es el CIEP. Déjenme ver. Vamos a ver. Ahorita les voy a decir. Porque es un documento, efectivamente, es México Evalúa. México Evalúa es uno de los, en cuanto al análisis cuantitativo de las finanzas públicas, de lo mejor. El CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sería el otro think tank que es de primera calidad, de primera categoría.
tiene un documento que acaba de publicar que se llama Hereda AMLO, menor margen fiscal a Sheinbaum. Pueden ustedes entrar a México Evalúa y ahí van a encontrar este interesantísimo documento. Gráficas perfectamente claras, muy didácticas y una serie de conceptos que explican el desastre que le dejó en la economía el bulto a la anticientífica. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? En primer lugar, a una debilidad de las finanzas públicas de pronóstico reservado, como dije, pero también a la imposibilidad financiera de poder cumplir no solo con los compromisos que ya venían adultos mayores, los ninis, Sembrando Vida, madres solteras, etcétera, todo ese tiradero de dinero que hizo López, sino nuevos compromisos que no tienen ni un clavo la anticientífica. Pero no solo eso, no contentan con no haber terminado las obras Dos Bocas, Tren Maya, Transoceánico, el AIFA quebrado, hay que estarle metiendo miles de millones de pesos para que salga tablas en su operación y gastos, ¿verdad? Y se pone a prometer que tantas líneas de trenes de pasajeros, que tantos kilómetros de autopistas y que vamos a esto, puras promesas sin el menor sustento financiero. Porque además ha dicho no, nada de reforma fiscal y que nada de esto. No. Recortes, pues podrá recortar 100,000 millones de pesos o algo, pero con el déficit del gobierno este año que va a terminar en 6.1, 6.2, pero para el año que entra se comprometieron a bajar al 3%. Imposible de lograrlo. Imposible de lograrlo. En esas condiciones, pues, ¿qué va a suceder? Que el gobierno va a seguir demandando una cantidad tal que su deuda va a aumentar. El presidente saliente, el bulto, lo va a dejar. Necesitamos los números de septiembre. Ahora, en los últimos días de octubre, Hacienda dará a conocer su informe mensual y ahí tendremos los datos de septiembre de este año para hacer ahí sí la cuenta ya total, específica, a la deuda pública y su aumento. Eso obliga al gobierno a tener que pedir mucho dinero que aumentaría su deuda, pero además hay un efecto del cual nadie habla. Cuando tenemos empresas pequeñas, medianas y algunas grandes compitiendo por una masa prestable que se llama en la economía reducida, pues ¿a quién le van a prestar los bancos? ¿Le van a prestar a una pyme, a una empresa mediana, a una empresa micro, pequeña? Téngale. Le van a prestar a través de papel que emite el gobierno de deuda, porque los gobiernos no quiebran. ¿Saben ustedes de los 6.2 billones de pesos que administran las Afores? ¿Saben ustedes que el 52% de eso, más de 3 billones de pesos, están en papel gubernamental? Es decir, cuando dicen es que se va a apropiar de las Afores, pero si ya financia con el 50% de eso, financian una parte de su déficit. Este año, en la ley de ingresos que se presentó en la iniciativa casi ya hace un año, pidió un incremento de la deuda por 1.9 billones de pesos para dos cosas, para pagar el servicio de la deuda y segundo, para completar las erogaciones para el programa de adultos mayores. Si las cosas se mantienen, este año podría estar pidiendo una cantidad un poco mayor o cuando menos la misma. Pero en las proyecciones que se elaboraron el año pasado, el 23, en los criterios generales de política económica,
Se hablaba de que este año la economía iba a crecer 3% este año, pero resulta, con los últimos datos que ha dado a conocer ayer el Fondo Monetario Internacional en la reunión de otoño, su proyección es que este año posiblemente alcancemos una tasa de crecimiento del PIB del 1.5 y para el año próximo 1.3. Dentro de 2 días, Citibanamex dará a conocer la encuesta que realiza cada 15 días y van a ver ustedes también la situación. Y si van a Banco de México encontrarán casi las mismas cifras. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando están esas cifras ahí? Que los chairos dicen, no, es mentira, es pura especulación. Pues dices, bueno, pues no rechaza eso, pues. Pero ¿tienes alguna idea? No, bueno, pero eso es pura especulación. Lo que no entienden estas personas es que la perspectiva económica, que se basa a veces en modelos econométricos o a veces en la bola de cristal, que quién sabe dónde la dejó Walter Mercado, o en los planteamientos de Madame Sassou o Moni Vidente, pero podrá ser especulación, pero es un referente para los inversionistas. Y si todos los que dan a conocer sus pronósticos coinciden, pues más o menos algo hay de certidumbre en eso. 1.5, 1.3, 1.4, lo que sea, pero no va a alcanzar a generar los empleos que requiere la distribución demográfica que tenemos. Habrá una captación menor de impuestos y por lo tanto el gobierno no tendrá más que de dos: o recortar tremendamente el gasto, lo cual suena casi criminal, o aumentar su deuda en una cantidad que podría llevarnos a una situación donde la calificación de la deuda soberana bajare, y eso sería un golpe tremendo para la economía y para la empresa privada. Luego tenemos el caso de Pemex. Se va el destructor del agrónomo y ponen a un académico, que se les mataron 2 o 3 trabajadores allá en Houston, y ya ha salido la larga lista de reclamaciones y de multas o de señalamientos de la autoridad ambiental en Texas por el desastre que es Deer Park, ya en la propiedad de Pemex. Y en esas condiciones sale el nuevo director. Bueno, pues es que los trabajadores, los que fallecieron, pues no eran empleados de Petróleos Mexicanos, sino de esto y por acá, pero ya dijimos y ya vemos. Entonces yo por lo pronto dije el suavecito y el delicadito de Hacienda se va, pero queda el de Pemex, ¿no? O sea que por ese lado no va a haber un faltante. Pero Pemex va a seguir dependiendo de recursos que le tenga que entrar el gobierno federal para que pague los intereses de la deuda que tiene de 106, 107 mil millones de pesos. Incluso creo que el delicadito va a dejar adelantada esa negociación para que el gobierno federal absorba o asuma, se dice, 40 mil millones de dólares de la deuda de Pemex para darle respiración artificial, cosa que no va a cambiar su situación. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante una gravedad, ¿por qué? Porque la reforma judicial ha generado un nivel mayor de desconfianza del que ya existía. Porque antes era la violencia, los crímenes, etcétera, los descuartizados, descabezados, etcétera, pero ahora agregamos la incertidumbre jurídica, porque no saben explicar qué va a ser, ¿no? Pues que así, que los de 8 de promedio, que las 5 cartas de recomendación de los vecinos y la mentira que te eché, y no saben. Es decir, es tal el embrollo en el que están metidos que ya no saben cómo salir, ya no quieren queso, lo que quieren es salir de la ratonera. Ahora bien, de repente sale el arrastrado mayor, que es Ricardo Monreal, apoyado por el señor de la jirafa.
Adán Augusto López. Ante la situación que ya temen ellos, que el Pleno de la Corte declare inconstitucional la reforma judicial, entonces están planteando una reforma donde el Congreso aprobaría una reforma constitucional que prohibiría que se diera entrada, y por supuesto se les concederá la razón, a acciones de inconstitucionalidad, a controversias constitucionales, a amparos, etcétera. Es decir, nosotros tenemos la mayoría calificada aquí y hacemos lo que nos da gana y ustedes no pueden hacer nada, se joden. El único problema aquí es que la misma Constitución tiene algo que se llama la cláusula o el principio de la no retroactividad. Es decir, si lograren ellos aprobar esa reforma absurda, estúpida, esa aplicaría desde el momento en que se publicara en el diario oficial para adelante, pero no podrían aplicarlo para la situación que se está ventilando hoy. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad? Una de las cosas que yo suelo criticar a colegas que tienen espacios o que opinan o van a programas así, jamás se preocupan por explicar qué significan los conceptos que utilizan. Eso es una falla tremenda porque es que aquí en esto, y la gente se queda, ¿qué? Bueno, ahí les va para que no haya duda. Y esto lo estoy tomando de la Suprema Corte de Justicia. No crean ustedes que lo inventé y que entré a Wikipedia, no, ni madres. Acción de inconstitucionalidad, y ustedes pueden ver aquí donde tengo yo mi mano izquierda, aquí arriba, un sopilote ahí, que es el águila, ¿verdad? Muy bien. Acción de inconstitucionalidad, ¿qué es? Es un juicio por el que la Corte resuelve si una norma transgrede la Constitución. Es decir, cuando el Congreso de la Unión aprueba una ley que su contenido viola principios constitucionales, procede una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa pieza legislativa transgrede o viola la Constitución. Y ese fue el coraje de López en la ley aquella de la industria eléctrica, la de hidrocarburos y la otra. Y que el juez que conoció del amparo dijo, va para atrás esto. ¿Por qué? Porque esto es anticonstitucional. Eso se da en una acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Pero hay otro concepto que se llama controversia constitucional. La inconstitucionalidad es cuando la ley aprobada por el Congreso contraviene o transgrede o viola la Constitución, como es el caso ahorita. Bueno, pero ¿qué es una controversia constitucional? También la Corte conoce de este asunto, pero es cuando uno de los poderes u órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, un acto u omisión invaden su esfera de competencia. Esa es la controversia constitucional. Y repito, la acción de inconstitucionalidad es cuando el texto aprobado por el Congreso de la Unión viola el texto constitucional o agrede la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo voy a estar repitiendo esto para que en un momento cuando ustedes escuchen acción de inconstitucionalidad sepan de qué se trata y cuando escuchen controversia constitucional también ustedes lo sepan. Muy bien. ¿Qué pasaría con esta reforma que están a matacaballo planteando los dos, el hombre de las jirafas y el abyecto y arrastrado, el tapete persa o tapete zacatecano de Monreal? ¿Qué implicaría eso?
que desaparece de facto el Poder Judicial, perdón, la Suprema Corte. Desaparecería de facto la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ese poder que hoy tiene, al ser tres poderes de la Unión iguales, y la función de la Suprema Corte, el Pleno, es vigilar que las leyes aprobadas por el Congreso cumplan con el texto constitucional o a la inversa, que no lo transgredan. Pero cuando yo, Congreso, puedo aprobar lo que me dé mi gana en materia de reformas constitucionales y prohíbase a la Suprema Corte meterse en eso, automáticamente anulo ese poder en la práctica. Esa es la gravedad de esa reforma que está proponiendo y defendiendo y propalando el doctor en Derecho Constitucional, maestro del posgrado en la Facultad de Derecho en Derecho Constitucional. Para que vean ustedes la calidad de los maestros de la UNAM. Yo no sé si el rector puede decirle, a ver, deme la pelota, doctor, porque ya usted está diciendo muchas babosadas y está traicionando la Constitución y su doctorado en Derecho. Muy bien. Ahora bien, aquí hay una pregunta casi capciosa. Frente a esa reforma, ¿piensan ustedes que estas personas piensan, si es que llegaren a pensar, que van a tener éxito con esto? Ellos piensan que sí, por supuesto, pero bueno, son unos cavernarios de la política, son unos destructores de la Constitución, pero usted piensa que dada la situación que hay en el país, ¿tendrían éxito? Le dejo esa pregunta. Muy bien. Ahora, ahí le va otra. Ya lo comenté más o menos al principio. ¿A quién le importa en verdad lo que está frente a nosotros? ¿Ustedes piensan que de los, cuántos son? Creo que son 97, casi 98 millones de ciudadanos. Déjenme ver porque aquí tengo las cifras más recientes. Creo que la comenté ayer. Son 97,800. Pero bueno, si me equivoco no es por mucho en verdad. 97, déjenme ver aquí. Creo que son 97,800. Es importante ese número por lo siguiente. ¿Qué porcentaje piensan ustedes de esos 98 millones les interesa o se preocupan por lo que están viendo ahorita de estos morenarcos que están sirviéndose con el cucharón del pozole? ¿Qué piensan ustedes? En verdad, bueno, ya no sé dónde están. ¿En verdad consideran ustedes que hay de los 97, 98, 10, 15 millones de mexicanos que en verdad les importa lo que está pasando frente a nosotros? O al menos, ¿qué número de mexicanos piensan ustedes que estaría interesado en estos asuntos? O específicamente en este asunto, en esa destrucción legislativa y además constitucional que está llevando a cabo Morena y sus cómplices, el PT y el Verde Ecologista. Se las dejo también de tarea. Ahora bien, lo curioso o lo trágico de esto es que los que más aplauden a los de Morena, los que dicen sí estirando la mano, son los que más van a padecer en pocos meses. Los que van a sufrir las consecuencias más graves son esos que se van a quedar sin parte o quizás sin la totalidad de lo que hoy reciben. ¿Por qué? Porque no hay ni habrá dinero el próximo año y el 26, mucho menos. Qué curioso que los apoyadores y babiantes y esto, aplaudidores y sí, cómo no, y el 97% considera que la anticientífica va a ser un excelente gobierno.
téngale, a ellos es a los que les va a ir peor. ¿Por qué razón? Mire, uno mal que bien, esta clase media jodidona acá, estamos acostumbrados a trabajar desde jóvenes. O sea, para nosotros trabajar todos los días de todas las semanas es casi algo casi religioso, todos los días. Que cambian las condiciones, pues a ver, buscamos otra cosa. Yo ya tengo los 2 triciclos ahí para vender tamales calientitos y atole aquí en la Cuauhtémoc, ¿verdad? Pero esos que no saben trabajar ni quieren, van a estar así. A esos es a los que el ramalazo les va a tocar primero y va a ser más grave su situación. Pero bueno, allá ellos. Ahora también. ¿Y los partidos? ¿Ha sabido usted que los partidos estén haciendo algo en torno a esto? El PAN, pues quién sabe dónde está. En el caso del PRI, el otro día leía una nota donde su presidente anda en algún país, no sé si centroamericano o sudamericano, por allá, una gira, etcétera. Pero aquí en México, entonces dice uno, pues, supuestamente son los pilares, son los que deberían estar con sus recursos, sus estructuras, etcétera, haciendo algo, explicándole a los ciudadanos, brillan por su ausencia. Y ahora viene aquí lo que podría ser la penúltima pregunta. El ingeniero Carlos Slim acudió hoy a Palacio Nacional a echarse un cafecito con la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La primera plática ya ella en calidad de presidente, de las muchas que seguramente va a haber a lo largo del sexenio. No le van a dar a él, va a ser una cosa curiosa porque pues yo no sé si la comida en el Palacio va a ser comida kosher, la comida de los hebreos, la comida kosher, pero el ingeniero es libanés, entonces va a ser una cosa medio rara ahí que un libanés con un hebrea estén ahí compartiendo el tabule, perdón, el jocoque seco, el quepe crudo, quepe cocido, quepe bola, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, ella pues manda traer comida kosher también. Va a ser algo interesante. Pero va el ingeniero Slim, que siempre da la nota, sale y le preguntan inmediatamente los reporteros. Y él contesta con esa sabiduría que lo caracteriza a él como un hombre especializado en proyecciones económico-financieras, dice que él ve un gran potencial y fuerza en la economía mexicana. Ay, 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 dice, pues, ¿qué le dieron en el café? ¿Qué tomó ahí? ¿Qué refresco, qué soda le dieron? ¿Y qué le echaron? Pero así declaró. Y luego dice él, veo que va a haber mucha inversión privada en este gobierno. Y dice uno, a ver, estamos hablando yo creo que de un diferente país, diferente gobernante. ¿De dónde saca qué asideros encontró el ingeniero Slim para hacer esas dos declaraciones? Un potencial y fuerza en la economía mexicana y que va a haber mucha inversión privada. Sería bueno que nos dijere al pueblo, a los ciudadanos de a pie, pues para recuperar un poquito la confianza. Pero platicaba yo con un amigo hace rato en torno a esto y le digo, ¿cómo ves al ingeniero? Pues Ángel me dice, tú sabes que el principal y casi único interés del ingeniero es acrecentar su fortuna. Le digo, pero él realiza una labor filantrópica, sí, pero deduce buena parte de eso, me dice. Averigua y verás si te vas a encontrar con una sorpresa muy interesante en torno a sus fundaciones y sus apoyos. Hay algunos que otorga sin deducirlos, ¿verdad? Pero pues él tiene sus intereses, sus negocios
y su primer interés pues es que sus empresas ganen más cuando tú que eres un samborcero, me dice, pues Sambors está pasando por una etapa muy difícil, entonces pues el ingeniero tiene que cuidar su cotarro, pues, ¿no? Pero me parecen desafortunadas las declaraciones del ingeniero y en nada ayudan a generarle una cierta simpatía en la sociedad mexicana. Esto lo único que hace es acrecentar el juicio negativo que tienen de él, de un comesolo, porque ahora llevó a este señor Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador, ahí como ayudante, cargándole el saco, el portafolio, algo así, pero Francisco Hernández o Fernández, quién sabe cómo se apellida este señor, pues frente al ingeniero, pues, o sea, ni de pa' chofer le sirve, pues, ¿no? Pero qué lamentable, pues, que el hombre más rico de México y entre los primeros del mundo esté cayendo en esa actitud servil, arrastrada, sin ninguna necesidad. Cuando podía ser él una gran fuerza para pues decir, a ver, pónganse, aliviánense o algo. No, veo mucha inversión privada. Ah, no, pues esto es todo dar. Si el ingeniero que le sabe a esto ve mucha inversión privada, pues ya fregamos. Y que además ve una gran fuerza en la economía y un potencial tremendo, pues doblemente optimistas estaremos. Muy bien. Termino esta parte editorial con esta ópera bufa que está representándose en Culiacán. La verdad es que ya se les hizo bolas el engrudo y ahora hay una protesta de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado donde los quieren hacer responsables del montaje y dicen, no, un momento, con esa brocha no me van a encalar a mí. Y por allá algún admirador de Rin Tin Tin dijo a otro perro con ese hueso, nosotros hicimos nuestro trabajo y ya quedó evidenciado que al doctor Melesio Cuen lo asesinaron en la finca a donde llevaron al Mayo Zambada con uno de los hijos del Chapo Guzmán, ahí, que una trampa, etcétera. Pero el que parece que también asesinaron y que ha desaparecido por completo fue al jefe de seguridad del Mayo Zambada, que también le dieron piso ahí. En esas condiciones, pues, dice uno, bueno, y Rochamoya que dijo que había ido a Estados Unidos, pero nomás mandó el teléfono para que detectara el GPS que ahí estuvo, pero no es cierto, no fue a Estados Unidos. Entonces, los rumores, he hablado con amigos en Culiacán, ahí estaba Ángel, ahí estaba, aquí, tú sabes que Culiacán todo se sabe, me dice, todo se sabe aquí. Y lo tienen sentenciado. Él estuvo ahí cuando mataron a Rochamoya. Bueno, le digo, pero tanto no se pruebe en un juicio. A ver, Ángel, no seas ingenuo. ¿Desde cuándo estos grupos requieren de un juicio para hacer justicia? Por favor. O sea, no succiones, me dijo el amigo. ¿Ah? Y es cierto. Es decir, esos grupos tienen sus propios códigos, tienen sus propias reglas. Se van a esperar ellos. Vamos a ver qué dice la fiscalía. No, 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 no. Ellos van a encontrar el momento y el pleito entre la Malliza y la Chapiza de pronóstico reservado en Culiacán. Mucha Guardia Nacional y muchas tanquetas y lo que sea, pero siguen matando como moscas a gente en Culiacán. Creo que acaba de haber un enfrentamiento y fueron 16. Aquello está la guerra abierta. ¿Y qué hace la anticientífica? Pues recibir al ingeniero y guiri, donde te pongo, y punto. Así no hay país que pueda salir adelante y menos de una situación caótica y crítica en materia de finanzas públicas como las que recibió la anticientífica. Que nadie quiere mencionar eso, está bien, no lo mencionen, pero es la pura realidad. Y ahora sí, un piloncito. ¿Dónde está el bulto?
Ahora resulta que nadie, hoy sacó una nota muy interesante, Jorge Fernández Menéndez en el Excelsior, donde dice, no lo han visto aquí, no lo han visto en la casa de Tlalpan y no lo han visto en la finca de Palenque. ¿Dónde está? Ustedes deben de recordar que yo fui el primero que dije, se va a ir a Cuba. Es el único lugar donde puede estar seguro, seguramente parte de la fortuna que hicieron este muchacho Andy y el otro, el Bobo, no el Bobo, el Bobby, y allá la deben de tener ahí en Cuba segura, sin mayores problemas. Es el único lugar en América Latina donde aparentemente estaría a buen resguardo allá. Entonces, solita la anticientífica, pues a ver cómo le hace, pero pues las cosas se le complican cada día, exhibiendo su incapacidad para la gobernación y no puede controlar o no quiere o no sabe cómo a este par de individuos que no controla, que es el hombre de la jirafa, y al arrastrado zacatecano, que es Ricardo Monreal Ávila. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que los temas hayan sido de su interés.